¿Estás pensando en emigrar a uno de estos 10 países? Pensalo dos veces, porque son países engañosos, países que pretenden ser buenos, que van a tener buena economía, buena cultura, que te van a abrir bien las puertas como emigrante, pero que en realidad, a la hora de analizarlo en la calle, son un poco engañosos y la gente está huyendo de ellos. Somos Pronovios, emigrantes sin censura. No voy a mostrarles cosas negativas de países del primer mundo que sí son buenos, como por ejemplo ya hice en otro video que decía en Alemania lo estructurado que son, en Inglaterra el frío, más allá del frío, más allá de lo estructurado, esos sí son países muy buenos. Acá voy a traer países que parecen buenos, que quizás no son de los mejores, pero que sí parecen buenos, pero que a la hora de la realidad y después de vivir ahí un año, 2 años, hay gente que te termina diciendo no está tan bueno porque este problema realmente no te dejan vivir a gusto. Vamos a comparar la expectativa y a exponer la realidad de lo que termina siendo y vamos a empezar desde el menos engañoso hasta el más engañoso, que sinceramente es una estafa. Puesto número 10, Indonesia, y tocando de Indonesia, un destino muy popular, Bali. Es un paraíso tropical lleno de nómadas digitales, donde vas a vivir cerquita de la playa, un bajo consumo, no se gasta mucho. La verdad es que Bali es un destino muy popular, sobre todo de este lado del mundo, y es ideal si vas a ir poquito tiempo, 2 semanitas, y sabes y tenés buenas expectativas sobre él. ¿Por qué? Porque después nos aterriza Bali la realidad. ¿Y cuál es el problema? Principalmente el Bali Belly, que es que si tomas agua del caño ahí, o muchísima gente en realidad por el agua que tienen en la isla se termina contaminando, entonces tenés que tener cuidado. Mercado laboral prácticamente no hay, sacando el lado lo turístico, y si vas ahí es porque sos un nómada digital. No podés ir ahí pretendiendo trabajar de otra cosa porque eso no existe. Hablando del turismo propiamente dicho, la parte turística es como lo bello, pero vos mirás para atrás y tenés terrenos baldíos, tenés pobreza, tenés inseguridad. Y por otro lado, al llegar ahí te das cuenta que es una isla, no es muy grande, por lo tanto no hay mucha infraestructura y tu calidad de vida y los precios que vos decís que son bajos disminuyen a medida que vos te alejás del lado turístico, porque vos querés ir a vivir ahí de manera relajada. Bueno, pero vas a tener que estar en el lado turístico, y en el lado turístico te van a cobrar en dólares y te van a cobrar un precio turista que vos no vas a querer pagar si querés mudarte ahí para vivir al menos por una temporada. Vamos con Turquía, un destino capaz que no tan popular, pero que es muy rico en lo cultural, que uno dice una gran mezcla entre la cultura europea, un poco de asiático también que encontrás. Pero ¿cómo es realmente Turquía a la hora de vivir ahí? Primero que nada, Turquía está en una zona bien polémica del mapa y por lo tanto la inseguridad es algo que se presenta día a día en ese país. Y aunque Estambul tenga muchísimo para ofrecer, sobre todo como un destino turístico, si vos te alejas de Estambul, la diferencia económica, turística y de infraestructura es abismal con el respecto a las otras ciudades. Y algo que me contaban también amigos turcos, no todo el mundo habla inglés en Turquía, entonces uno viene pensando que el inglés es el idioma primordial, que vas a manejarte bien con ello, pero cuando vos llegas a ir te das cuenta que si no sabes turco te va a costar entrar un poco a la cultura. Número 8, uno de los destinos favoritos para visitar de Europa, Grecia. Pero ¿irías ahí para vivir? También de Grecia se habla de una vida muy relajada, del sol. Vos ves los paisajes y decís yo quiero ir ahí de luna de miel, y parece hermoso. Y hay mucha gente que incluso se replantea, che, a mí me gustaría incluso vivir acá en Grecia. Se habla mucho de que el griego es una persona muy apasionada, y creo que los latinos lo vamos a entender muy bien, pero pueden ser personas muy directas, muy que van al choque, y quizás si vos no estás en esa onda no te va a gustar mucho cómo se expresan. La infraestructura, que es un poco también lo que te venden de artístico, de hermoso de Grecia, es lo que también la limita. Es una infraestructura quedada en el tiempo. Uno piensa en Atenas y vos pensás en edificios altos en Atenas. No, vos realmente pensás en las estructuras mitológicas griegas antiguas, y así termina siendo y trasladándose a todo, porque también el hecho de ser un patrimonio cultural de la humanidad hace que no terminen tocando eso, y hay mucho a lo largo de toda Grecia, por lo tanto termina siendo como una infraestructura bien vieja. Y otro punto inestable es su economía, porque a pesar de que otros países han podido desarrollarse un poco más, Grecia también como que en ese sentido se ha quedado un poco en el tiempo, y a nivel burocrático ni qué hablar, es muy conocida la lentitud que tienen los griegos para manejar los trámites. Vamos a hablar de un país muy popular que lo recomendamos en otro video para emigrar como turista, que es Croacia. Se hizo muy popular por la manera fácil que tenía, fácil entre comillas, de llegar en comparación con otros países de Europa. Sin embargo, también puede presentar unas cuantas trampas que uno no llega a apreciar de la distancia, pero que viviendo ahí te das cuenta, che, mira, las cosas no son tan fáciles ni buenas. Lo primero que te vas a dar cuenta cuando llegues a Croacia es que te van a pedir hablar croata. Croata, que es un idioma que no se habla en ningún lado más que en Croacia, por lo tanto no es algo que vos tengas innato, y te vas a dar cuenta que para tener los trabajos mejores pagos vas a necesitar aprender croata.
En Zagreb, por ejemplo, sí hablan inglés y te va a servir mucho tenerlo, pero si no dominas el croata y no pensás dominarlo por los próximos 5 años, no vas a poder nunca ascender ni tener ese plus en ese país. Y segundo, el mercado laboral limitado, que puede tener ciertos pros, pero más contras si uno lo analiza en el día a día. Te vas a Croacia, que queda en el medio de la nada, en el medio de Europa, un país donde hay fríos, olas de fríos extremas, entonces posiblemente te vayas a cagar de frío. Y tenés que vivir en la zona turística, porque en la zona turística es donde consigues trabajo. Un trabajo que no te va a alcanzar para ganar 10.000 euros, pero que te va a alcanzar para vivir. Sin embargo, al estar trabajando en la zona turística vas a estar viviendo ahí, por lo tanto vas a tener que gastar más que lo que gastaría el promedio y va a tener solo sentido vivir en Croacia en la medida en la que vives en la capital, porque si te vas más lejos de Zagreb no te van a tirar ni una palabra en inglés como en otros países de Europa pasa, como también en Turquía y como también en Grecia. Son esos países que pueden ser un buen primer paso, siempre yo los recomiendo como un buen primer paso, pero no un paso definitivo. Vos no rompiste las fronteras, no rompiste la pecera, no eliminaste el techo que tenía para irte a Croacia, que es un país de mediano nivel. Vamos con Tailandia. Tailandia, visto desde este lado del mundo, se lo ve como un paraíso tropical, pero con más infraestructura que Indonesia, por ejemplo, y que Vietnam también. A Vietnam no lo voy a incluir en este ranking porque de ahí me deportaron y tampoco me parece un país tan bueno para vivir, pero si quieren ver el video de deportación, por acá arriba les dejo. Primero empezamos con el Bali Belly, que estamos en Tailandia, pero acá sigue habiendo Bali Belly. También hay mucho desarreglo por el tema del agua, el agua contaminada. Y por otro lado, algo que conmocionó mucho a Australia, que también nos llegó a nosotros, es el hecho de las personas que murieron estas en un hostel, en una fiesta, habiendo ingerido un alcohol que estaba en muy mal estado, o era muy barato, muy trucho, porque tenía un alto grado de metanol. Y ese tema es muy complicado en esta zona, no solamente Tailandia, pero todo lo que es el sudeste asiático. Tenés que tener mucho cuidado de cómo vos te cuidás y qué cosas ingerís, qué cosas tomás, a qué restaurante vas, qué trago te mandás, porque estas cosas son reales, estas cosas pasan. Y quizás uno que dice, no, bueno, agua tiene que haber en todo el mundo, me das un vaso de agua natural, bueno, eso no pasa en todos lados y en esta zona del mundo, en Tailandia, en Bali, en Camboya, son temas diarios que terminan repercutiendo, a veces simplemente con un dolor de cabeza y un desarreglo de panza y otras veces de manera mucho más grave. Si quieren que los ayudemos a emigrar, no necesariamente a los países que acabamos de mencionar arriba, porque son países que para mí son malos, yo hablo de estos países para que ustedes también tengan expectativas correctas para llegar. Yo no emigraré a un país que no esté dentro de mi top 3, de mi top 5 máximo, pero si quieren que los ayudemos a mirar a los mejores países del mundo, llámese Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos, podemos hacerlo a través de nuestras asesorías en nuestro sitio web o a través del seguimiento viendo bien cuál es su caso, cómo pueden hacer, a qué país, con qué visa, en qué momento y dejarle todo servido para que ustedes puedan llegar cometiendo la menor cantidad de errores posibles. Así que nos vemos en el sitio web cualquier duda que tengan. España. Y creo que es la primera vez que voy a hablar mal de España. Nos metemos en un territorio muy peligroso. España, conocido como la cultura que te abre la mano, lo mismo que Latinoamérica, pero en Europa. Bueno, en este caso voy a bajar muchísimo las expectativas y voy a decir, España está jodido. España cada vez está más y más jodido por muchos factores que son de público conocimiento. Yo no sé si hoy por hoy, 2024 o incluso 2025 serían buenos años para probar suerte en España. Quizás dentro de un año, dentro de 2 años la situación cambia. Hoy por hoy no la veo. El desempleo juvenil en España está bastante alto, por eso los jóvenes son quienes se están yendo. No conozco muchos españoles mayores de 40 años que se estén yendo, pero menores conozco muchísimos. Y los alquileres, siempre se habla del problema de alquileres en España, en ciudades como en Madrid, como en Barcelona, los alquileres están por las nubes y no son congruentes con lo que vos terminás ganando ahí. Y vamos con Francia, la Marsellesa, el estilo de vida chic, el cappuccino, el croissant, la Torre Eiffel. ¿Qué tal es Francia para vivir? Un poco engañosa, porque Francia, si bien es cierto que te presenta un escenario de glamour, a la hora de la realidad te terminan pagando capaz que $1000 con suerte. Si vos escuchaste alguna vez que los franceses son fríos, tenés razón, la mayoría de los franceses son fríos. Los que no son fríos son los jóvenes franceses, como que están naciendo recién, abriendo la cabeza y teniendo otra mentalidad. Un francés mayor a 35 o 40 años no te tira un hello ni en pedo porque no te hablan en inglés, no te van a recibir con los brazos abiertos, son muy fríos, son una comunidad muy cerrada, al menos fuera de París. En París también te van a tratar un poco, no digo mal, pero no te van a tratar de la mejor manera, pero París sería el lugar donde podrías tirarte unas cuantas palabras de inglés. Fuera de París, complicado, amigo. Los alquileres en París son muy caros, también pasa muchas veces lo mismo. Cuando trabajas en un lugar porque hay turismo, trabajas en ese lugar, pero te acostumbras a pagar alquileres caros. Y dicen que en Francia, y también por lo que pude averiguar, hay muchas huelgas, muchas marchas, muchos cortes, la gente está enojada, está protestando mucho y obviamente a quien termina viviendo en esa sociedad le termina afectando la calidad de vida.
Y ya como nos metimos con España y con Francia, nos vamos a meter también con nuestra querida Italia. Hermoso comer pasta, el vino, el conocer toda Italia de sur a norte, bellísimo. Bellísimo vivir ahí. Primero que nada quiero diferenciar lo que es el sur del norte. El norte puede ser lo mejorcito. Si vos te vas al sur, que siempre la gente dice, el sur son como Argentina, los tanos te tratan re bien, el sur está también desconectado como en otra galaxia. En tema de transporte público es muy difícil moverse en el sur, no es que, bueno, te pasa un tram cada 2 segundos, no, no existen los trams. El transporte público en sí es muy malo, tenés que tomarte colectivos, no son tan puntuales. Quizás uno venga y diga, eso es un champagne problem, es una cosa de cheto. Puede ser que sea una cosa de cheto, pero una vez que vos vivís en Australia y en Estados Unidos, pasar a vivir en Italia es como pasar a vivir 3 escalones más abajo, porque no sé si te llegas a acostumbrar a cómo el transporte público ahí funciona. Eso sin hablar de la mafia que hay en Italia, que uno dice, sí, la mafia, un aspecto cultural, la serie de Netflix, sigue habiendo mafia en Italia, ¿no? Y en el sur se siente muchísimo más fuerte. Y si te vas bien al sur, tipo Sicilia, tipo Nápoli, ni siquiera te hablan italiano. Yo trabajaba con gente napolitana y no me hablaban italiano y no les entendía. Y yo por ahí les tiraba cheto y aprendo italiano. Me dice, mira, piola, yo no sé hablar italiano, me decía el napolitano. Y yo, ¿cómo si es como lo mismo? No, bueno. Ahí aprendí la lección número 1, el sur es otro mundo. Y si nos vamos al norte, el norte me pareció hermoso para visitar y conocer. Es de esos lugares que a vos te parecen hermosos para visitar y conocer, que decir, vivir acá, no, mira, ni en pedo, porque en la plaza no hay wifi, porque recorres todo Roma y te parece un lugar bellísimo para un documental, pero tenés calles de adoquines, autos chiquititos, no hay mucha tecnología, está un poco más quedado, diría, no en el año 50, pero sí está en los 2000 Roma, no está en el 2020. Y un factor que ya habíamos tocado en otro video, hay muchísimos viejos. Los jóvenes están huyendo, los viejos se están quedando. A los viejos hay que pagarles jubilaciones también, entonces también tiene ese sistema burocrático y ese sistema impositivo bastante asfixiante. Portugal. Emigra a Portugal por el clima fantástico, porque es una ubicación estratégica en Europa y sobre todo porque tenés facilidades para conseguir la residencia. Alto ahí tu caballo, vaquero, porque Portugal cada vez está más difícil. ¿Cuál es la realidad? Que muchísima gente quiso emigrar a Portugal en los últimos años y lo consiguió. Pero sin embargo todas sus solicitudes están siendo procesadas, entonces tenés solicitudes con un montón de tiempo de atraso y si vos llegas mañana te van a decir, mira que papá, encima que la aplicación anterior ya no existe porque ya no podés venir y simplemente expresar tu interés en quedarte, vas a tener que hacer fila por todas las personas que sí le tomaron la expresión de interés para quedarse. Y por otro lado de los portugueses, yo no lo distingo bien porque no hablo ni portugués ni aprendí a hablar portugués en Brasil tampoco, pero dicen que hablan un portugués muy diferente y que si vos no te expresas bien, no son muy abiertos y muy buenitos a comunicarse de la mejor manera. Y en cuanto a oportunidades laborales, no terminan habiendo muchas y no esperes conseguir sueldos también del lado de arriba de Europa, porque están más de mitad de tabla y yo te diría incluso un poquitito menos. Suscríbete si te interesa ver el contenido real del emigrante, de gente que está afuera y te habla a vos para ayudarte a no cometer errores a la hora de emigrar. Yo te cuento mi versión, lo que yo estoy aprendiendo, lo que estoy aprendiendo en contacto con muchísima gente de todo el mundo y así un resumen de mucha gente que se fue en el puesto número 1 a este país porque pensaban que iba a ser muy bueno y terminan viviendo acá en Australia. Y es como, qué locura, pero termina pasando por la proximidad que tienen estos dos países. Y vamos a pasar a Emiratos Árabes y específicamente a una ciudad que la voy a estar hablando y desarrollando en otro video. Pero Emiratos Árabes no termina siendo el mejor destino del mundo árabe como se lo quiere pintar muchas veces. No, los jeques árabes, una ciudad del futuro, viven muchos latinos ahí. Sí, es verdad, viven muchos latinos. Sí, es verdad, una ciudad del futuro. Pero hay cosas que te ocultan y que afectan mucho en tu día a día. Primero que nada, lo que te va a decir cualquier persona que se fue de ese país es no aguanto la cultura, no aguanto la cultura, no aguanto las reglas, no aguanto que la gente ande tapada, no aguanto que no se pueda tomar alcohol en la calle, no aguanto que uno dirá, ay, ¿cómo vas a ser exagerado por tomar alcohol en la calle? Bueno, pero son cositas que van como sumando o en este caso restando. Uno de los factores que termina repercutiendo mucho a la gente que vive ahí es la división que hay, división entre nativos y división con el mundo emigrado. Es verdad, vos vas a llegar y te vas a poder hacer de tu comunidad seguramente, pero hay una recta muy marcada entre quienes son de ahí y quienes llegan ahí. Y aunque el lujo sea visible, muchas veces no se percibe mucho en tu salario. Vos podés llegar ahí, trabajar de profesional y creo que vas a ver un poquito de ese lujo. Ahora, vos querés ir a trabajar a un hotel ahí, a un restaurante o a trabajo que quizás sí harías en otro lado, como por ejemplo en Australia o Estados Unidos, pero ahí te van a tratar bastante mal. No quiero decir cosas que me vaya a censurar YouTube, pero creo que ustedes saben que las condiciones laborales ahí no son muy buenas. Y hasta acá nomás 10 países que son un poco engañosos, que te venden algo, pero que en realidad te ofrecen otra cosa cuando ya te empezás a acostumbrar y a ver cómo realmente funciona el país en sí. Sin embargo, obvio que analizar un país en
general es muy complicado porque cada ciudad es distinta, cada zona, cada temporada, depende de muchísimos factores. Por eso en un próximo video les voy a traer algo de 10 ciudades, algo donde yo realmente pueda hablar y decir, esta ciudad que te la venden muchísimo, sí, Los Ángeles, estamos hablando de vos, te la venden como muchísimo, termina siendo muy mala. Pero eso para otro video. Mi nombre es Ezequiel y nos vemos en la próxima.